En esta segunda unidad del videotutorial de jubilación, lo que vamos a ver a continuación va a ser las principales ideas de por qué debemos realizar un instrumento de ahorro y no por nosotros mismos, qué principales instrumentos tenemos de forma colectiva que nos ayuden a realizar el complemento para la jubilación al futuro y además los principales rasgos o los criterios de selección que nos pueden ser útiles para determinar qué instrumento es mejor u otro. Esto vamos a profundizar en las siguientes unidades, pero coger las principales características de los instrumentos que nos pueden ser útiles para determinar con un criterio objetivo cuál de ellos puede ser más útil según nuestro perfil inversor. En primer lugar, ¿por qué realizar un instrumento? ¿Por qué canalizarlo a través de un instrumento organizado? No cabe duda que si cada uno de nosotros o muchos quisiéramos realizar un ahorro por nuestra cuenta y dirigirlo a alguna inversión determinada y de forma sistemática canalizar a lo largo del tiempo, podría ser también una forma de conseguir a lo largo del tiempo, para una fecha objetivo, pues obtener un capital acumulado que si lo mantuviésemos en el tiempo sería efectivo. ¿El problema cuál es? Pues que es muy fácil caer en el abandono si no tenemos una forma organizada que nos recuerda la obligación de realizar ese ahorro a lo largo del tiempo. Si cada uno de nosotros estuviésemos destinando pues unas cantidades pequeñas de 50, 100 euros, pues no cabe duda que sería difícil poder encontrar un instrumento adecuado que nos permita con esas pequeñas cantidades obtener una rentabilidad de interés. Incluso a veces el poder comprar un activo ya requiere pues una cuantía mínima superior a la que nuestro esfuerzo sistemático pues podemos destinar, con lo cual hay ciertas dificultades para poder mantener ese ahorro a lo largo del tiempo. Además de que cualquier mínima dificultad de compromisos de pago, de obligaciones, algo imprevisto que surge, puede no solo lesionar nuestra capacidad de realizar ese ahorro o ese esfuerzo de seguirlo manteniendo, sino además consumirlo si lo tenemos de fácil acceso para poderlo hacer efectivo. Por tanto, el hecho de tener un instrumento organizado puede ser útil no ya solo por ese mantenimiento, sino además porque conseguimos que muchos cúmulos de pequeñas cantidades del esfuerzo individual de muchas personas se acumulen en un sistema que todo junto permita obtener intereses y rentabilidades superiores a la que cada uno individualmente pudiéramos conseguir. Por tanto, cabe la posibilidad de que vamos a obtener una mayor rentabilidad si aunamos esfuerzos que si cada uno de nosotros lo dirigimos por nuestra cuenta. Además, el hecho de estar dentro de un instrumento y de una institución o de una empresa especializada nos va a permitir, sin duda, que esa experiencia se traduzca en unas rentabilidades mejores o una expectativa de poderlas obtener con mayor rentabilidad, dado que esa experiencia permite pues, enfocar mejor ese canal de inversión que si nosotros con quizás no tantos buenos criterios de dónde debemos dirigir esa inversión, pues a lo mejor no escogeríamos aquel instrumento idóneo o el momento adecuado para hacerlo, lo cual va a permitir con cada uno de estos instrumentos que vamos a ver a continuación la posibilidad de que además de aunar los esfuerzos los dirijamos de una forma efectiva para nuestros intereses colectivos e individuales. Los principales instrumentos, como estáis viendo, pues no cabe duda que son principalmente los planes de pensiones y el seguro PPA, los seguros PIAS y otros seguros. Tanto los planes de pensiones como los seguros son los dos instrumentos quizás idóneos para poder materializar a lo largo del tiempo un ahorro que nos permita obtener un cúmulo de capital con el cual complementar en todo o en parte ese quebranto económico derivado de que la pensión de jubilación no alcance nuestro salario en activo anterior a ese momento de la jubilación. Pero hay diferencias fundamentales, no ya tanto del funcionamiento de cada uno de los productos, que sería largo de explicar y no daría tiempo en esta unidad, pero sí por lo menos los rasgos más importantes que nos permitan diferenciarlos y que sepamos de cada uno de estos instrumentos cuáles son sus características más importantes. En primer lugar, los planes de pensiones y el seguro PPA tienen una ventaja fundamental y es que en el periodo de pagos permiten la reducción en el IRPF de la base imponible, con lo cual se produce un ahorro de impuestos. De todas maneras, hay que ser eficaces en cuanto a analizar los puntos clave de estos productos y diferenciarlos. En cuanto a la rentabilidad, los planes, según el nivel de riesgo que asumamos, y lo vamos a ver a continuación, podemos elegir qué tipo de instrumento, a su vez, dentro del plan, según se dirija la inversión. Asumiendo un cierto riesgo, se puede traducir una expectativa de mayor rentabilidad. El seguro PPA tiene un interés garantizado, con lo cual no asumimos ese riesgo, pero tampoco tenemos la expectativa de una mayor rentabilidad. Aún así, si estamos cómodos con esa rentabilidad,
El seguro PPA nos va a dar la tranquilidad de saber qué rentabilidad mínima vamos a tener garantizada en un periodo de tiempo. La seguridad, aunque es total en cualquiera de los dos planes, o de los dos instrumentos, perdón, los planes sí tienen una cierta incertidumbre en cuanto que no permiten garantizar una rentabilidad en ningún periodo de su evolución, con lo cual existe la incertidumbre de que incluso en algún momento pueden producirse rentabilidades negativas. En el seguro PPA no hay la posibilidad de rentabilidades negativas, será mayor o menor la rentabilidad, pero lo cierto es que sabemos que vamos a obtener al cabo o cuando llegue el vencimiento del contrato, al término, cuando alcancemos la edad de jubilación, vamos a tener un capital mínimo y vamos a tener una expectativa de mayor rentabilidad que se va garantizando por periodos semestrales o anuales. De tal manera que los planes van informándonos periódicamente del resultado del periodo anterior y la rentabilidad puede ser mayor en función del riesgo que asumamos. El seguro PPA nos lo dicen por anticipado, nos garantizan el periodo siguiente qué rentabilidad se va a producir, aunque no tenemos capacidad de jugar con la inversión para tener una expectativa de mayor rentabilidad. Por tanto, dependiendo de nuestros intereses, si queremos tener esa expectativa de mayor rentabilidad, pues podremos dirigirnos a los planes, asumiendo un cierto riesgo o mayor riesgo según nuestra capacidad. Y en el seguro PPA, dependiendo también, pues quizás de la cercanía o la lejanía a la edad de jubilación, cuanto más cerca estemos, buscaremos quizás mayor seguridad, menor riesgo, y por tanto habrá que jugar con nuestra capacidad de asumir riesgo y la situación en la que nos encontremos, pues para valorar más un instrumento u otro. Existe movilidad total entre los planes y los seguros PPA, con lo cual no hay problema en cierto modo de que si vemos de que hemos escogido en un momento dado un instrumento, pero con el tiempo decidimos cambiar, no existe penalización como tal por el hecho de movilizar los derechos de uno a otro, ¿no? Con lo cual también es importante saberlo por si ya tenemos algún instrumento de estos, pues de alguna manera saber que podemos jugar. La liquidez en los planes y los seguros PPA, salvo excepciones fundamentales del desempleo de larga duración, enfermedades graves y situaciones especiales, realmente no tiene liquidez. Lo cierto es que ante estos hechos importantes que sí pueden derivar de una necesidad de obtener una liquidez, lo permiten los dos instrumentos, pero no por cualquier motivo. La movilidad, como acabábamos de comentar, es indiferente entre planes y PPA y planes, y por tanto, pues vamos a poder modificar nuestro criterio o diversificarlo. Si tenemos un plan de pensiones, por ejemplo, de 30.000 euros y creemos que podríamos haber escogido mejor otro instrumento, a lo mejor no necesitamos eliminar todo y traspasar los 30.000 euros a otro instrumento, pero sí a lo mejor parcialmente, pues 15.000, y diversificamos y vemos cómo se va comportando con el tiempo para luego incrementarlo donde mejor proceda. Los instrumentos de planes de pensiones y PPA permiten esa reducción en la base imponible siempre dentro de unos límites. En primer lugar, el límite global que existe de aportación a estos instrumentos es en una edad de 10.000 o 12.500 euros anualmente, pero a su vez, según una edad hasta 49 años, no podemos excedernos en la reducción del 30% de los rendimientos netos del trabajo. Por tanto, es necesario saber cuál es este límite para no excedernos. Si el límite del 30% fuese tan solo 6.000 euros y quisiéramos destinar 8.000, porque en ese momento nuestra capacidad lo permitiese, no deberíamos invertir más de 6.000 en el plan de pensiones, dado que ese es nuestro límite de ahorro fiscal. Si aportásemos más sería válido legalmente, porque podemos aportar hasta 10.000, pero fiscalmente solo podemos deducir 6.000. Por tanto, esos 2.000 superiores hasta los 8.000 deberíamos dirigirlos a otro instrumento, porque si no estaríamos penalizando ese ahorro. No tendríamos el ahorro fiscal de la reducción en la base, sin embargo tendremos la tributación al vencimiento como rendimiento del trabajo, porque no se distingue. Por tanto, es importante acomodar el ahorro no al límite que nos permite el total de planes por la edad, sino el límite fiscal. Ese es el que realmente nos viene a decir que podemos dirigir en el IRPF a reducir en la base imponible. Según la edad, así vemos que es el 30% de los rendimientos netos o el 50%. En algunos de los simuladores que tenemos en la biblioteca aseguradora se indica esta cantidad y lo iremos viendo en otras unidades como algún ejemplo que nos permita cómo determinar esta cuanto así. Por otro lado, al vencimiento, y como decíamos, en el periodo de pagos lo que buscaremos es la mayor aportación. Lo que deberíamos hacer sería buscar en el periodo de pagos
cuál es la aportación para incluso reducir al máximo el tipo marginal, es decir, si, según nuestros ingresos tendremos por los rendimientos netos del trabajo un tipo marginal que si conseguimos pasar al tramo inferior reduciremos el tipo marginal que afectará a todos los ingresos. Por tanto, en el periodo de pagos, además de la reducción en la base imponible, deberíamos buscar ese punto donde descendamos el tipo marginal. Cuando alcancemos la edad de jubilación, dado que tributamos por forma de capital, es cierto también que si lo cobramos no como capital, sino como renta, reduciremos el efecto fiscal de tributación y lo que podemos conseguir en este caso es ver qué renta debemos alcanzar para no subir el tipo marginal. Esto lo vamos a ver con un ejemplo al final de esta unidad y en otras unidades veremos otros que nos puedan ser útiles para determinar estas circunstancias. Por último, dentro de los planes de pensiones y seguro PPA, como veíamos, ¿cuál es el criterio inversor? Pues si elegimos más o menos riesgo en los planes de pensiones, de menor o mayor riesgo vemos que tenemos los planes de renta fija corto o largo plazo que no invierten en renta variable. Renta fija mixta, su componente de renta variable es menor del 30%, la variable mixta ya supera el 30%, pero no alcanza el 70%, y la renta variable pura, que la inversión en renta variable es superior al 70%. Cuanto mayor componente de renta variable, mayor expectativa de rentabilidad, pero también mayor riesgo de que en algún periodo de tiempo no se consiga y por tanto tengamos presentes rentabilidades negativas. Dependiendo de nuestras circunstancias y de nuestra aversión o no al riesgo, así debemos escoger qué plan. Y es importante cuando enfoquemos un plan de pensiones saber en cuál nos estamos integrando. En el PPA no elegimos el tipo de inversor, pero tenemos, como ya hemos comentado, una garantía de interés que nos permite ya saber qué capital al vencimiento vamos a percibir, o el mínimo posible, y después en periodos sucesivos en función de la rentabilidad que se va acumulando. El seguro PIAS es una modalidad de seguro que no tiene deducción en el periodo de pago, sin embargo tiene la exención total de impuestos al vencimiento. Esta exención total de impuestos al vencimiento se consigue siempre que no se superen 8.000 euros de aportación anual y 240.000 en el conjunto de todos los años. Ha de estar 10 años como mínimo y transformarse como renta vitalicia. Con esta ventaja fundamental conseguimos la exención total de impuestos al vencimiento, lo cual es muy importante. No tributamos en el periodo de pagos, pero deducimos, o más que deducir, no tributamos nada al alcanzar la edad de jubilación si conseguimos estos requisitos. Las características del seguro como son las similares: rentabilidad, existe un interés garantizado; seguridad, no hay rentabilidades negativas; liquidez total por cualquier causa, con la circunstancia de que si no superamos los 10 años y no transformamos en renta, no tendremos esa reducción total de impuestos de no tributar, pero sí tributaremos solo como capital mobiliario, lo cual es una ventaja fundamental sobre los planes de pensiones y seguros PPA. Movilidad no existe, lo que existe es el rescate e integro o ingreso en cualquier otro instrumento en función de que cambiemos de criterio. Por tanto, movilidad como tal no existe porque no se traspasa ese dinero a otro instrumento, pero sí se puede rescatar, hacer líquido y por tanto ya llevarlo a donde consideremos. Otros seguros tienen la ventaja que otros seguros de ahorro que tienen la misma tributación al vencimiento de capital mobiliario, no tiene la exención total, pero sí tiene esa ventaja de tributar solo por rendimiento de capital mobiliario. Y por otro lado, también tiene la importancia de que no tiene límite en cuanto a las aportaciones. Nuestra capacidad de ahorro puede ser superior a los límites de otros instrumentos y por tanto en aquello que exceda al límite que hemos visto anteriormente lo podremos dirigir a otros seguros donde tendremos la capacidad de ahorro sin límite. Además, con las mismas características que hemos visto para los seguros PIAS, el interés garantizado nos permite saber ya un capital cierto que vamos a cobrar cuando alcancemos la edad de jubilación. No hay posibilidad de rentabilidades negativas, la liquidez en este caso es total por cualquier causa, y la movilidad, igual que en los seguros PIAS, permite el rescate y el integro en otro instrumento que consideremos si cambiamos de decisión. Y la ventaja fiscal al vencimiento, como hemos visto, el rendimiento, diferencia entre capital y primas aportadas, es lo que llevaremos a tributar por rendimiento de capital mobiliario, lo cual es una tributación muy inferior a otros instrumentos de plan de pensiones y seguros PPA.
Las principales conclusiones que podemos sacar, aunque las veremos en la siguiente unidad con más detenimiento, es que no debemos cegarnos simplemente por una promoción o una campaña publicitaria, lo cual no es mala de por sí, pero no solo por ello hemos de fijarnos solo en esa campaña, en una promoción que nos atraiga, sino además en qué características y si eso nos es útil para nuestros intereses o diferenciarlo de otros instrumentos. Ver la capacidad que tenemos para asumir un cierto riesgo en inversión, si buscamos la seguridad, diferenciar el seguro PPA, por tanto, del plan de pensiones, analizar también la necesidad de una cierta liquidez en todo o en parte, para lo cual incluso puede ser útil diversificar en varios instrumentos, valorar la cuantía exacta del esfuerzo de ahorro para alcanzar al máximo el ahorro fiscal y por último también planificar al vencimiento pues ese momento útil para que el ahorro fiscal lo maximicemos no solo en el periodo de pago sino también en el momento de la prestación, valorando incluso pues qué instrumento es más útil en función de nuestras circunstancias, o de ahorro presente o de ahorro futuro. En la bibliotecasaguradora.com, en nuestra página web, lo que podéis ver es en el apartado de necesidades una serie de simuladores. Vamos a ver un ejemplo rápido del de fiscalidad de prestaciones a los planes de pensiones y por tanto que tuviésemos ahora mismo la situación de una persona, un conocido, un amigo o nosotros mismos que nos fuésemos ya a jubilar en este momento y por tanto planificar cuál es el momento óptimo para cobrar la prestación. Este es un ejemplo de una persona que se jubilase este año, que haya nacido en el año 1948, que no tenga hijos en edades al menos de repercusión en el IRPF, que sea trabajador por cuenta ajena y que tenga unos ingresos de 52.000 euros. Vemos que en el margen derecho pues tiene unos derechos consolidados de 60.000, que tiene un ahorro. Una reducción, dado que el 40% no tributa y por tanto el resto de derechos consolidados será de 50.000. Por tanto, los derechos consolidados sujetos a tributación van a ser de 56.000, aunque lo que él va a cobrar van a ser 60.000. Los datos de la jubilación es que esta persona se piensa jubilar en octubre del 2013, en octubre de este año, y la pensión de jubilación estimada es de 34.000 euros. Vemos que hay dos columnas de ingresos de las prestaciones, bien si consideramos en el momento qué ocurriría en el año de la jubilación si cobrase los derechos consolidados en ese momento y si los cobrase al año siguiente. En la opción 1 lo que nos determina es la cuota del IRPF si en los 2 años, si cobra el capital en el mismo año en el que se jubila y en la opción 2 si los cobra al año siguiente. Por tanto, vemos la cuota del IRPF en los 2 años tanto si cobra el capital como si no, y en el año siguiente a la jubilación, si no lo ha cobrado en el primero, en la opción 1 lo cobraría en la opción 2. Por tanto, aunque parece un poco juego de palabras, si le dedicáis un momento a verlo, lo vais a entender con facilidad, si no, a través del tutor de la biblioteca aseguradora del toma de contacto con nosotros, os explicaremos cualquier duda que se os presente al ver estos ejemplos. Veis que el efecto impositivo en el primer caso, en la opción 1, sería de 41.900 euros en los 2 años y en la opción 2 sería de 40.400. Por tanto, primera conclusión que nos orienta es de que es mejor cobrar el capital en el segundo año. No obstante, si cobráramos en forma de renta, elevaríamos menos los ingresos, con lo cual el efecto impositivo sería menor. Y lo que nos dice en la parte inferior, que veis resaltado en amarillo, la tributación en forma de renta, nos dice la cuantía de los 60.000 que deberíamos cobrar como máximo de renta, en este caso 18.700 euros, para no pasar el tipo marginal del 40 al 47%. Por tanto, lo que nos indica es el no exceder cierta cuantía que nos provoque una mayor tributación, no ya solo para esa percepción de renta, sino para todos nuestros ingresos. Por tanto, es muy necesario no ya solo el valorar el momento en que debemos cobrarlo, sino en qué forma y hasta qué cuantía para intentar maximizar el efecto fiscal. Todo esto no cabe duda, pensando de que estemos en situación de poder administrar o fraccionar el cobro de la prestación de esta forma. Nada más por esta unidad, agradeceros vuestra asistencia y además vuestro seguimiento continuo y os esperamos en la siguiente unidad, esperando y confiando de que siga siendo de vuestro interés. Muchas gracias a todos y hasta la próxima unidad. Hasta luego.